Hola niñas, espero que estén muy bien. En la sección de hoy vamos a hablar acerca de las mentiras acerca de Satanás y el título para esta mentira es Todo lo malo que ocurre es guerra espiritual. Esto es cierto, la Biblia habla de que estamos en medio de una batalla contra Satanás y sus fuerzas malignas y por esto Pablo nos invita a usar la armadura de Dios como lo dice en Efesios 6, versículos del 10 en adelante. Él dice ahí que debemos usar esta armadura para resistir y para combatir las acechanzas del diablo y para permanecer firmes. Es por esto que cuando ocurren cosas malas que provienen de Satanás, debemos orar y pedirle a Dios que nos libre del mal, como lo dice en Mateo 6, versículo 13. Pero también debemos tener en cuenta que nuestra batalla por la santidad la luchamos contra Satanás, contra el mundo y contra nuestra propia carne. Y la Biblia también habla de esto. Es por eso que no siempre debemos echarle la culpa a Satanás de todo lo malo que ocurre. Vivimos en un mundo caído y nuestra carne es débil. Como les decía, vivimos en un mundo caído y a veces las cosas malas que nos ocurren es debido a esto. Un ejemplo de esto es la pornografía. Hoy en día es casi imposible salir a la calle y no estar bombardeadas por imágenes sexuales. También en el internet. Un estudio dice que el 90% de las personas entre los 8 y 16 años han visto pornografía mientras hacían sus tareas escolares. Y esto no era que lo estuvieran buscando, no estaban buscando ver estas imágenes. Simplemente fue que les apareció en su computador y despertó en ellos esta curiosidad. Vivimos en un mundo caído, como les decía, porque somos seres humanos pecadores las que lo habitamos. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí es importante entender que cuando habla de los hombres se refiere a la humanidad en general. Entonces dice que la muerte pasó a toda la humanidad porque todos habían pecado. Y no dice acá, pasó solamente a las personas que han matado, han violado o han hecho un pecado muy grande. No, dice a todos. Entonces esto nos cobija también a nosotras. Aunque nosotras a nuestro parecer no hemos cometido pecados tan graves, hemos hecho pecado y ante Dios los pecados todos son iguales. Es por esto que necesitábamos de un Salvador, necesitábamos de alguien que nos limpiara de la suciedad en la que estamos, que se llama pecado, y ese Salvador y ese único que podía limpiarnos y lavarnos era el Señor Jesucristo, porque Él es el único santo y sin mancha que habitó en esta tierra. Dice Filipenses 2, versículos 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, o sea, Dios mismo tomó forma de hombre, y no solamente pasó eso, sino que se humilló y fue obediente y su obediencia lo llevó a la muerte y no cualquier muerte, una muerte de cruz. Y dice también en la Biblia que maldito es todo el que fuera colgado de un madero, o sea que Él se hizo maldito para que ustedes y para que yo tuviéramos vida eterna. Pero no solo se quedó ahí en la muerte, Él también resucitó. Y dice en Juan 3:16 encontramos la razón por la cual Él hizo esto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá dice, amó Dios al mundo. Ese amor fue el que llevó a Jesucristo a que viniera a esta tierra para darnos vida eterna. Pero no es solamente que Él haya muerto y ya, y resucitó al tercer día y listo, entonces ya la humanidad entera es salva. No, también dice que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea que el que no cree va a tener unas consecuencias. En Marcos 1:15 dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, no es solamente creer, también debemos arrepentirnos. Pero, ¿qué sucede si yo no creo? Sabemos que el que cree y se arrepiente tiene vida eterna. El que no cree, veamos el versículo 18 de Juan 3, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
O sea que es condenado. La persona que ignore esto es condenada. El versículo 36 del mismo capítulo dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. O sea que es condenado y la ira de Dios está sobre esa persona que no cree. Bueno, luego de que yo tomo la decisión de creer, yo digo, voy a aceptar esto y me voy a arrepentir y tengo vida eterna si lo hago de corazón. De ahí en adelante debo tomar otras decisiones. Y una de esas es dejar de comportarme como lo hacía antes. Porque a pesar de que sigo viviendo en este mundo, yo ya no hago parte de este mundo. Y eso lo dice en 1 de Juan 2, 15 al 17, que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La otra decisión que debemos tomar después de haber creído y después de habernos arrepentido es obedecer la voluntad de Dios y dejar de hacer, como les decía, lo que hace el mundo. Y aquí es donde entra en juego nuestra carne. Porque nuestra carne es débil y esa es la lucha que tenemos con nosotras mismas. A nosotras mismas nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Y es por esto que no tenemos un crecimiento espiritual fructífero. Deseamos más las cosas del mundo, deseamos más los deleites de nuestra carne que hacer la voluntad de Dios. Veamos algunos versículos acerca de la carne. Dice, Romanos 7:25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y 1 de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, nuestra lucha con la carne y las cosas malas que suceden por nuestra carne es porque toda decisión que nosotras tomemos va a traer una consecuencia. Si yo actúo mal, mi consecuencia va a ser negativa. Si yo actúo bien, mi consecuencia va a ser positiva. Y esto está clarísimo con lo que les decía ahora, hace un momento. Si yo decido creer en el Señor Jesucristo y arrepentirme de mi pecado, mi resultado va a ser vida eterna. Pero si yo decido ignorar el mensaje, ignorarlo a Él, si yo decido hacer como si nunca hubiera escuchado esto, mi consecuencia va a ser condenación eterna. Entonces, niñas, ya para terminar, es necesario que recordemos que no todo lo malo que nos ocurre es culpa de Satanás. En ocasiones también es culpa de nosotras, de nuestras acciones, y debemos responsabilizarnos de esto, responsabilizarnos de lo que hacemos y del resultado que obtenemos. Entonces espero que les haya quedado bien claro esto y que podamos empezar a actuar conforme a la voluntad de Dios y que el mensaje de salvación haya llegado a sus vidas. Y si ya lo conocían pero han dejado de lado vivir para Cristo, pues que volvamos a retomar el camino, porque entendemos y sabemos que fuera de Él nada vamos a poder hacer. Las invitamos para que no se pierdan el próximo video, ya que vamos a tener una invitada, y también las animamos a que participen con su comentario, que nos dejen sus preguntas, o si ustedes tienen un versículo que creen que encaje perfectamente con el video, con el tema, pues lo pueden dejar también ahí. De esta manera nutrir un poco más los temas de los que estamos hablando, y podríamos también interactuar por este medio. Un abrazo.